Nuestras respuestas para la introducción. Él está vivo. Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. ¿Falso, Falso. verdadero? Falso. Perfecto. Todos serán resucitados después de la muerte. Yo digo que verdadero. Todos serán resucitados después de la muerte. ¿Alguna otra Pues opción? falso, falso. Un falso y un verdadero. Yo digo que verdadero porque bueno, todos seremos resucitados, pero unos iremos pues al reino de los cielos y los otros pues irán a otro lado. Ujú. Pues Sí, pensando en los tiempos finales, se supone que sí. Ujú. y eso precisamente es el eje central de este tema. La palabra resurrección definitivamente tiene, bueno, la resurrección que se constituye como la base de nuestra fe, la base doctrinal, la esencia de nuestra fe, está relacionada con el reino de Dios, está relacionada con la redención, está relacionada con el tiempo del rapto. ¿Llegó alguien? Sí, ya le di acceso a Isabel. Ah, ok, gracias, hija. Precisamente esa diferencia que existe entre unos ver esta respuesta como verdadera y otros falso, nos, nos muestra que ahí hay algo que debemos discernir. Lo que dice Ana es muy interesante y yo estoy de acuerdo con ella. Definitivamente la palabra de Dios dice que todos resucitarán, unos para vida y otros para muerte eterna. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y lo que entendemos a través de Mateo, a través de Hechos, a través de... ¿cuáles son los otros versículos que estamos mirando aquí? Mateo 28, Hechos 1:19, Primera de Corintios 15. Lo que vemos es que el fundamento de nuestra fe es, o más bien la esperanza que sustenta nuestra fe es la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, que tiene que ver con el pacto, con la redención y con el reino. Entonces, eh, tenemos que hacer claridad con respecto a lo que sería el concepto mismo de resurrección y algo que se presenta a través de la escritura que tal vez más adelante lo vemos, que es el tema de volver a la vida. Los milagros que la palabra de Dios los referencia como resurrección, ¿cierto? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, la resurrección de Talita, la resurrección del muchacho ese que se cayó de una ventana y que se quedó dormido y se cayó y luego creo que fue Pedro quien lo resucita. Las resurrecciones propiciadas por Elías, una resurrección de Elías, la misma resurrección de los justos o los santos que cuando el Señor Jesucristo muere y resucita al tercer día, esas personas cuyos sepulcros se habían abierto vuelven a la vida, ¿cierto? Definitivamente vuelven a la vida. Entonces, uno tiene que tener discernimiento con respecto a la resurrección en la cual se sustenta la fe del cristiano, que también la llamamos la esperanza de nuestra fe, que es resurrección para vida eterna, ¿ok? Para vida eterna. Eso tiene bastantes implicaciones, pero vamos a ver si a medida que vamos desarrollando el tema, pues las iremos tocando. A propósito, antes de que termine el tema, les voy a compartir un audio que yo sé que les va a gustar. Hoy, gracias, Amado. Muchas gracias. Entonces, vuelvo y les reitero, escuchen el tema anterior porque todo el tema anterior fue como la introducción a este tema y apenas leímos Mateo 28 en esa ocasión, ¿cierto? Eh, vale la pena que lo escuchen. Retomemos entonces nuestro estudio y alguien que lea el punto número 1 y comparte su respuesta al punto 1 y 2. Vamos a trabajar Mateo 28, 5 y 6 para terminar algo que dejamos pendiente ahí.
A ver. Alguien que abra su micrófono y nos comparta la respuesta al punto 1 y al punto 2. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión del Señor Jesús. De repente, ¿qué sucedió? ¿Qué interrumpió la tranquilidad del momento? Mateo 28, del 1 al 4. Un Respuesta. terremoto. ¿Alguien la tiene? Un gran terremoto. Un Sí. gran terremoto. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, yo tengo así, mira. Dice, un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Ujú. Muy bien. ¿Ya se están acordando de todo lo que hablamos en la última clase? Más o menos, ¿cierto? Que el ángel, que las mujeres, ¿cierto? Mateo 28, voy a buscar aquí, del 1 al 4. Entonces, como eso ya está en el tema anterior, la respuesta que yo tengo se las comparto. ¿Qué ocurrió? La victoria de Jesús sobre la muerte es mostrada al mundo. Recuerdan que dijimos, ¿para qué corrieron la piedra? Los ángeles o el ángel corrió la piedra para que Jesús saliera. No, Mm. corrió la piedra para que el mundo, para que nosotros, para que los creyentes entraran a ver, a confirmar que lo que él había prometido, lo que él había anunciado, se cumplió. A confirmar, ¿cierto?, la victoria de Jesucristo sobre la muerte a través de su resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y ya eso lo vimos. Segunda, ¿qué dijo el ángel a las mujeres? Mateo 28, 5 y 6. Entonces el ángel le habló a las mujeres y les dijo, ¿alguien quiere responder? Recuerden que Temáis, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No Exacto. está Entonces, aquí, pues ha resucitado como dijo. ujú. Chévere, listo Isabelita, bienvenida y gracias. Recuerden que en la vez anterior lo resumimos, ¿cierto? Dijo, y voy a mostrarles aquí este material que es de la Biblia de Estudio, del 28, del 5 al 7, miren en la parte de abajo, aquí en esta parte, las cuatro cosas importantes que le dijo el ángel a las mujeres. No teman, él no está aquí. Vengan y vean. Y luego les dijo, vayan y cuenten. ¿Cierto? Vayan y cuenten. Eso era lo que les quedaba más difícil. ¿Cierto? Muy bien. Eh, entonces aquí la guía nos dice, aunque se sorprendieron, Jesús les había dicho que iba a morir y que él resucitaría al tercer día. Mateo 16, 21, ¿cierto? Revisemos aquí rápidamente. Mateo 16. Quiero ver si encontramos allí. Ah, me perdí, perdón. 16, 17, 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que fuera él y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero él al tercer día resucitaría. ¿Ok? Aquí hay algo. La resurrección del Señor Jesús, a ver, todas las resurrecciones que ocurren en la Biblia, pues nos dan un mensaje. Nos dan el mensaje de que algo sobrenatural que tiene que ver con la vida y la muerte, algo sobrenatural ocurre. Pero ¿qué diferencia hay entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de Lázaro, por ejemplo? Y es muy importante para nosotros entender esa diferencia porque al Señor Jesucristo la palabra de Dios dice que Él es el primogénito entre los muertos, que Él es el primero en resucitar, ¿cierto? Entre los muertos. Y uno ahí podría entrar, o sea, una mente un poquito
¿qué te digo yo? Curiosa, pero como con ganas de discutir sobre la veracidad de la palabra, podría decir, pero miente, porque Lázaro resucitó antes que Jesús, entonces, ¿cómo puede decir que Jesús es el primero? ¿Están de acuerdo con esa reflexión? Que por supuesto es un error. Pero ¿cómo podríamos nosotros discernir para no quedarnos con esa duda o con ese error? Es muy sencillo. La, la resurrección del Señor Jesucristo es la primera resurrección permanente, mientras que todas las resurrecciones de las cuales eh, presenta la palabra de Dios, la Biblia, ya les mencioné algunas hace un momentico y en el audio que les voy a colocar al final, vamos a tener el resumen, son resurrecciones que temporales, porque estas personas volvieron a morir. Entonces, de esta manera podríamos decir que Lázaro murió dos veces, ¿cierto? Él volvió a la vida, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo resucitó. En este sentido, y haciendo un estudio pues un poquito más etimológico, lo que uno encuentra es que ustedes saben que algo peligroso con respecto a la versión de Biblia que uno estudie es el tema de las traducciones, porque al traducir del griego o del arameo o del hebreo, pues se le puede dar un significado a una palabra que realmente puede desviar la enseñanza. En ese sentido, pues los traductores a todo lo que fue volver a la vida le llamaron resurrección. Pero cuando nosotros los que centramos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo como la señal de victoria, como la confirmación del poder de Dios y de que el plan de Dios se realizará, entendemos que ese concepto de resurrección tiene que estar conectado con el reino de Dios. ¿Para qué? Para que venga del Señor. Si uno revisa todas las resurrecciones que aparecen, tienen un propósito. ¿Cuáles eran los propósitos? Respaldar la autoridad de la persona por medio de quien ocurría esa resurrección. Y si uno lo ve en todos los pasajes donde hubo resurrecciones, además de que dice la Biblia que se sorprendían al ver ese hecho tan tremendo que alguien que había muerto volvía a vivir, decía, y los que lo vieron se sorprendieron y creyeron, y algunos expresaban, veo que realmente el poder de Dios, del Padre Eterno, de Elohim, pues para usar una palabra hebrea, que el poder de nuestro Dios está en ti. Entonces todas esas resurrecciones tenían un propósito, respaldar la autoridad de la persona por quien el Señor permitía que ocurriese el milagro. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer, ¿cierto? Pero lo que quiero que nos quede claro es, la resurrección de Jesucristo, del Señor Jesús, es permanente porque Él no volvió a morir. O sea, Él, ¿qué pasó? Después que resucitó, tercer día se presenta, da el mensaje, luego asciende a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando el tiempo de qué? De que se establezca el reino. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo tiene conexión directa con el reino. Y es en esa resurrección en la que está basada nuestra fe. Las otras resurrecciones tienen conexión con qué? Con despertar, o más bien, respaldar el mensaje de la autoridad de Dios pues en los profetas o en las personas que Él escogió para que se produjeran esas resurrecciones. Entonces, ya vimos entonces aquí una cosa importante. Hay un pasaje que no lo tengo acá, ni solo resulta, sino que nos dice, no, Hechos, vamos a Hechos 1, 9 y 10, a ver si logro empatar la idea que tengo. Hechos 1, del 9 y 10, que es el punto número 3, ¿ok? ¿Alguien quiere leerlo y compartirnos sus respuestas? Hechos 1, 9, 10. A ver. Hechos. Ahí por Hechos de los Apóstoles. 1. Bueno, dice que fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo.
Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Ujú. Muy bien, entonces dice, no solo resucitó, sino que Hechos 1 del 9 al 10 nos dice que luego fue ¿qué? Levantado, Fue o sea, levantado, ascendió. fue llevado. ¿Mm? Un detalle importante aquí es entender que él fue llevado. No dice que él se fue. Tiene que ver con, por ejemplo, recuerdan que hay una porción de la palabra que dice, el Señor Jesucristo dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Y recuerden que estudiamos que el Señor Jesucristo, a él no lo mataron, él entregó su vida, ¿de acuerdo? Esos detalles lingüísticos son muy importantes para poder discernir y aferrarnos o ratificar nuestra fe, ¿cierto? Entonces aquí dice que él no se subió, él no se fue para el cielo, a él lo llevaron, él fue, ¿sí? Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron medios, hombres de Galilea dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y fue llevado al cielo, pero un día volverá. ¿Quién lo llevó? Lo lleva precisamente el Padre. ¿Quién lo resucitó? Aquí quería yo llegar. El Señor Jesucristo, él dice que él tenía potestad de volver a tomar su vida, así como él había tomado la decisión de entregarla. ¿Vamos? Recuerden que clínicamente que está demostrado que es imposible que una persona, después de las horas de crucifixión, un cuerpo humano, después de estar crucificado, de estar a punto de morir, lo último que es probable que hiciera es gritar, ¿cierto? Porque es que muere por asfixia y la forma como crucificaron al Señor, pues no le daba para que él pudiera gritar, pero él exclamó, ¿de acuerdo? Eh, eso habla precisamente de que él, él no muere por causa de la crucifixión, él entrega su vida en el momento que correspondía. Y de acuerdo a, a que fuera satisfactorio conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es que tenía que ser perfecto el sacrificio para que pudiese pagar el precio y saldar el problema de pecado de la humanidad. Todo eso implica una cosa, que él tomó la decisión de entregar su vida y aunque la podía volver a tomar, él no la tomó. La palabra de Dios dice que él fue resucitado, no dice que él resucitó o que se resucitó a sí mismo. O sea, el hecho de que el Señor Jesucristo haya sido resucitado implica que ese acto fue totalmente agradable al Padre y el Padre, por medio de su autoridad, es quien ordena que sea resucitado. Algo así como Lázaro no se resucitó por sí mismo, no volvió a la vida por sí mismo, hasta que Jesucristo, habiendo orado al Padre, habiendo orado, le da la orden y le dice, levántate y sal de ahí, ¿cierto? Y, esa es la diferencia, es el Padre quien resucita al Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver precisamente con esa palabra que los traductores en todas las versiones le pusieron resurrección a lo mismo, cuando la resurrección de Jesucristo es diferente a todas las demás, porque es propiciada directamente por la voluntad del Padre. Y esto, y me parece importante hacer énfasis en esto, porque esa es, o sea, es la resurrección el eje central, el soporte eh, doctrinal de nuestra fe en Jesucristo como nuestra esperanza. ¿De acuerdo? Porque no faltará alguien que quiera, bueno, no faltará ni han faltado quienes hayan querido debatir contra este tema de la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, ustedes saben que mientras las mujeres, lo leímos y está en el tema anterior, en el audio anterior, que mientras las mujeres estaban compartiendo, ¿qué pasó? Que los soldados estaban hablando con los sumos sacerdotes y estaban tramando la manera de ocultar esto y les pagaron y le pagaron a todos los romanos y a los jefes porque esos soldados debían haber muerto. Recuerden que eso ya lo vimos. ¿Qué pasó? Se inventaron la gran mentira que todavía la están sosteniendo, ¿sí? Los sumos sacerdotes, los que no son mesiánicos, ¿sí? Los ortodoxos,
están sosteniendo esa mentira, que Jesucristo no resucitó. ¿De acuerdo? Precisamente por la gran importancia. Y por eso van a querer utilizar los milagros de resurrección que aparecen en la Biblia para desvirtuar o para decir, es que cualquiera puede resucitar. Mire, hasta esas personas que se levantaron de la tumba cuando murió Jesucristo, esas se levantaron, o sea, cualquiera puede resucitar. Es más, ellos no lo resucitó Jesucristo porque Él se murió. eh, Se puede inventar cualquier cosa y se la van a inventar y se la están inventando. Y la Biblia nos advierte que cuando venga el antimesías, pues Él hará cosas sobrenaturales para confundir a la gente y hacer que la gente crea que el poder de un Dios soberano está en Él. Y eso es lo que conocemos y estamos advertidos que dice que es el gran engaño. Muy bien. Dice entonces en la pregunta 3, además de ascender, ¿qué prometió en el verso 11? Ahí mismo en Hechos 1, verso 11. ¿Alguien que me ayude? Aquí lo tengo en pantalla. Hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí? Prometió, ajá, Adelante. ¿no? Pues prometió que él volverá a sí mismo como se fue de manera visible y como así ascendido, a sí mismo pues volverá. Es la promesa. Exactamente. Él prometió que Él volverá. Y, y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Que así como lo vimos que fue llevado al cielo, así también lo veremos volver. Eh, y qué lindo que nosotros tengamos, eh, digamos, esa certeza de que la resurrección del Señor Jesucristo es eterna, es permanente, y como Él está vivo, pues hay un propósito, hay un plan, y ese plan se está cumpliendo y se va a cumplir. Eso tiene que ver con entender las señales de este mundo, entender nuestro papel en este tiempo que se está viviendo y prepararnos con base en esta bendita esperanza, ¿cierto? Para lo que ha de venir. Mire, creo que es oportuno en este momento de nuestro material. Pasen, por favor, a la página siguiente, a la página 13. Aquí yo estoy pasando. Miren, en el margen izquierdo, quiero que leamos esto. Me parecieron bonitas esas reflexiones. El Señor Jesucristo en la imagen resucitando a Lázaro, ¿cierto? Trayéndolo de vuelta a la vida. Pero no es una resurrección permanente, ¿de acuerdo? Simplemente lo trajo a la vida y Lázaro después volvió a morir. ¿Qué dijeron cuando estaban a punto de morir? Algún, voy a leerles. Algunos temen la muerte mientras otros la esperan con tranquilidad. La pregunta es, ¿en qué punto estamos nosotros? O sea, claro, a uno le aterra la idea de morir, pero en la medida en que uno logre desarrollar fe sobre la promesa de Dios, tiene que cambiar el escenario. ¿Qué dijo, por ejemplo, Pablo con respecto a la muerte? Para mí, morir es ganancia, ¿cierto? Mientras que mi vida sea en Cristo. Lo mismo deberíamos nosotros decir, pues para mí morir no es ganancia. Por muchas cosas, morir significaría una ganancia. Mientras yo muera como siervo del Señor, mientras yo viva conforme a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué es ganancia? Pues porque dejo de sufrir. ¿Por qué es ganancia? Pues porque esta crisis que se aproxima sobre este mundo, pues no la voy a tener que pasar. Porque en los últimos tiempos, cuando se vaya a establecer el reino de Dios, ¿qué pasará? Que los fieles y los creyentes serán perseguidos. Y si nos morimos antes de llegar a ese momento de ser perseguidos, pues nos estaremos librando de algo muy duro, muy difícil. Pero existe la promesa de qué? Que tendremos la resurrección para la vida. En ese sentido uno dice, wow, de verdad, morir es ganancia, porque paro de sufrir, paro de estar esclavo de este cuerpo de muerte, como dijo Pablo también, ¿cierto? Esta ley encuentro en mí, en mi carne, en mi cuerpo, que una cosa quiero hacer y otra cosa es lo que hago. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero.
y dice, miserable de mí, es el pasaje famoso del miserable, ¿cierto? Miserable de mí, pero enseguida dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? Porque en Él está la victoria y vamos entendiendo entonces esas expresiones de que el creyente no debería tener temor a la muerte porque entiende que la muerte para el creyente no es permanente, simplemente entra en un estado de espera hasta que se cumpla el plan de Dios y entonces vendrá una resurrección para vida eterna en el reino de Dios. O sea, esa resurrección tiene que estar conectada con el reino. Leamos lo que nos dice aquí. Oigan las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. Esto es tremendo. Imagínate cuáles van a ser tus palabras en el último momento de tu vida, ¿cierto? No vayan a vender la casa, cuiden a su mamá, cuiden a su papá. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Uno ni se imagina qué va a decir, ¿cierto? Los que tienen niños chiquitos pues dicen, por favor, cuiden a los niños, ¿cierto? Eh, y uno siempre tiene la tendencia pues a declarar como su mayor preocupación. Mire estos ejemplos. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Eso está entre comillas, alguien lo expresó, no es bíblico, ¿ok? No es bíblico, son reflexiones que dice, oigan las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. De pronto usted tiene el recuerdo de alguien que antes de morir le dijo algo, ¿cierto? Eh, Esta otra, voy con la alegría de un niño a la hora de la salida de la escuela. O sea, con esa expectativa que, wow, me estoy muriendo, ya lo próximo que voy a ver es al Señor en su gloria. Pues uno debería pensar en eso cuando esté, digamos que en un momento de cercano a morir en la carne, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué bueno! Voy a entrar en un sueño, en un tiempo de inconsciencia, pero lo próximo que mi alma tendrá conciencia es verme en la presencia del Señor Jesucristo con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su poder, descendiendo del cielo con su ejército y enseguida lo que va a pasar es que ya se va a establecer el reino de los cielos. Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, mire las palabras de algunas personas, sus últimas palabras antes de morir. El sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. Tremendo, ¿verdad? Y la última dice, no llore por mí, sino por sí mismo. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de seguro que hay muchas más reflexiones, pero me parece inspirador esto. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de, bueno, al ascender del monte de los olivos? ¿Recuerdan cuáles fueron sus últimas palabras? Mateo 28-29, la gran comisión. Esa fue las últimas palabras del Señor antes de ascender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, ¿cierto? Esa fue la última voluntad. Por lo tanto, pues, wow, tremendo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿sí o no? Viviendo en esa voluntad. El Señor, antes de partir, dijo, toda potestad tengo, arriba en el cielo, aquí en la tierra. ¿Saben qué? Vayan a compartir este mensaje. ¿A quién? A todo el mundo. No solamente a los de su iglesia, a los de su comunidad, no solamente a los que están de acuerdo con usted, a todo el mundo, a todo el que el Señor le ponga por delante y que usted sienta de pronto o reciba la idea de decir, compártele de Cristo, háblele, háblele, así sea de otra iglesia, de otra comunidad, de otra congregación, así sea de una secta. Nosotros no estamos autorizados, según Mateo 28, lo que es la Gran Comisión, no estamos autorizados ¿para qué? Para decidir a quién le compartimos el mensaje y a quién no. Con quién somos especiales y con quién no. A quién le manifestamos el amor que el Señor nos ha dado y a quién no. A quién servimos
como el tema que vimos anoche. Como administradores de los bienes del reino, de los cielos, ¿a quién servimos con esos dones o con esos talentos o con esas habilidades o con eso que el Señor nos ha provisto? Al que venga, al que esté por nuestro lado, al que el Señor te ponga por delante. ¿Por qué? Porque no somos quien para tomar la decisión de que, ay, no, este sí es de mi comunidad, entonces a este sí lo comparto, con este sí oro, por este sí tengo misericordia. Mire que el Señor nos dijo algo muy importante al partir y fue, compartan el mensaje. Bueno, sigamos aquí. Yo, 8:36, ok, listo. Cuarto punto. Alguien ayúdeme a leerlo, la resurrección, y compártanos su respuesta. Oh, pero perdónenme porque me fui adelante y me olvidé de esto. De Mateo 28, del 1 al 4, voy a regresarme un poquito porque me faltó esta parte de aquí que me parece importantísima. 4 fueron lo que el ángel le dijo a las mujeres, ¿cierto? Bien, ya superamos eso. Vamos aquí al verso 6, 28:6. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. De eso les estaba hablando cuando les decía, tengan en cuenta que una cosa es los que volvieron a la vida y otra cosa es los que, o el tema de resurrección. La resurrección tiene que tener conexión con el reino y además es permanente. Las otras resurrecciones que nos habla la Biblia han sido más bien como milagros de volver a la vida, ¿cierto? Y no fueron permanentes, porque todos los que volvieron a la vida murieron. Continuemos aquí con el verso 6. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque la resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra fe cristiana. Y tenemos 5 aspectos importantes. Número 1, tal como lo prometió, Jesús se levantó de los muertos. Por lo tanto, podemos estar confiados de que logrará todo lo que nos prometió. ¿Cierto? Por eso los sumos sacerdotes quisieron ocultar este hecho, porque es que la resurrección del Señor Jesucristo, después de que Él lo había prometido y lo había puesto muy claro como una señal y como algo concreto, es algo sobrenatural primero. Y al cumplirse, le da total veracidad no solamente a esta promesa que él había hecho, de que resucitaría al tercer día, sino a qué? A todas las promesas que él hizo, que él nos hizo. Y todas esas promesas, pues, son también las promesas del Padre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra fe? Porque da el sustento no solamente ideológico, sino es un sustento histórico, es un sustento doctrinal, es algo comprobable, aunque la ciencia está buscando la manera de desvirtuarlo, ¿cierto? Ya hablamos de eso, de estudios de National Geographic diciendo que no, que esa tumba tenía otra salida y que le hicieron un hueco por otro lado y que no, que era que se habían equivocado de tumba cuando fueron a buscarlo. Entonces se inventan cualquier cosa porque tienen que desvirtuar ese sustento, esa fuerza que le da a las promesas de Dios. Número 2, la resurrección corporal de Jesús nos muestra que el Cristo vive, es soberano en el reino eterno de Dios. No es un falso ni un impostor. No es un falso profeta ni es un impostor. El Señor Jesucristo vive y es soberano. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que Él, después de ascender al cielo, se constituyó ¿en qué? En nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y recuerden que el orden de Melquisedec es un orden mucho mayor que el orden de los levitas, ¿cierto? Porque no necesita de estar presentando sacrificios eh, para cubrir el pecado, ¿cierto? Entonces,
nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote que está intercediendo permanentemente. Recuerden que el sacerdocio, los sacerdotes levitas, solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo a interceder por el pueblo. Y para que eso pudiera ocurrir, tenían que haber una cantidad de sacrificios. Y bueno, ese tema ya lo estudiamos. Pero mire usted cómo la resurrección de Jesucristo nos confirma, nos afirma, nos da un argumento para saber que Él está vivo, Él es soberano. ¿Y cómo sabemos que está vivo? Él se aseguró, el Señor Jesús se aseguró de que todos los que habían creído en Él se dieran cuenta que había resucitado. 40 días después de su resurrección estuvo compartiendo, reuniéndose, presentándosele a un montón de gente. Después de que se cumplieron esos 40 días, Él asciende a la vista de sus discípulos, de sus seguidores, ¿verdad? Y el ángel les confirma y les dice, así como lo vieron irse, así mismo lo verán venir. Está vivo. Y definitivamente esos versículos son los que nos dan. Los falsos profetas y los impostores, pues por supuesto que se quieren aferrar a esas doctrinas que desdibujan o que le quitan la importancia a la resurrección, porque pues obviamente ellos dicen, no, pues ustedes dicen que está vivo porque dicen que Él se apareció, pero ese no era Él, porque no hay pruebas de su resurrección y todas esas cosas que se han inventado para desvirtuarlo. Pero la palabra de Dios nos muestra desde profecías, también lo sustenta, que Él está vivo y ascendió y está a la diestra del Padre. Número 3. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra fe cristiana? Porque podemos estar seguros de nuestra resurrección porque Él resucitó. Eso es tremendo, ¿cierto? Eso es tremendo. Si Él no hubiese resucitado, la posibilidad de que nosotros resucitáramos sería, sería algo así como una doctrina, sería algo así como una ideología que puede ser contrarrestada por otra ideología. Sería un pensamiento, sería una evolución, sería una promesa como, por ejemplo, el grupo de los testigos de Jehová dice que los 144,000 de los que habla el, el Apocalipsis son ellos, ¿cierto? Le apuntan a eso, o sea, su esperanza es que ellos van a ser de esos 144,000 redimidos en el tiempo final. Y si uno se pone a contar, entonces ellos mismos en todas las congregaciones del mundo superan ese número de 144,000. Entonces, ¿qué va a ser el resto? ¿Cierto? O quiénes de todos esos que pertenecen a esa comunidad, quiénes son los que van a ser resucitados. Entonces, precisamente cuando no se sustenta uno en la resurrección del Señor Jesucristo como ese hecho fundamental de nuestra fe, pues no podríamos tener seguridad de la resurrección. Entonces entran otras doctrinas, como por ejemplo esa idea de la transmutación del alma a través de cuerpos, o esa idea de la purificación del alma a través de múltiples muertes y nacimientos. Estamos hablando de todas esas doctrinas de reencarnación, que por supuesto no son bíblicas, ¿cierto? Y, y aparecen todas esas doctrinas, digamos, que son de engaño, que si una persona no tiene el discernimiento y la visión de la resurrección de Jesucristo como el fundamento de su fe y como un hecho que ocurrió, que es comprobable y que es verídico, pues sencillamente el tema de nuestra esperanza es una idea, es una ilusión. Por eso alguna vez yo les he comentado, hablando con alguien que definitivamente pues veía la Biblia como que fue escrita por personas, eso es humano, eso no puede tomarlo como que es algo definitivo. Eh, Recuerdo que le decía, bueno, la ventaja de que yo me muera creyendo que todo eso es verdad es que yo pues me muero contento y me muero con una esperanza. Eh, y si eso es verdad, pues yo voy a tener una ganancia increíble. Pero si usted se muere
sin creer en nada de esto, dos cosas. Número uno, se muere muy triste porque para ustedes es el final. Y número dos, ¿qué tal que sea cierto? Y se dé cuenta que eternamente perdió todo o peor, se ganó un castigo eterno. Entonces, cualquier persona con un poquito de inteligencia podría decir, el menor riesgo que tengo es creer que eso es cierto, ¿verdad? Pero no por conformismo, sino pues entrar nosotros a creer por, ¿cómo se dice? Por convicción. En este 3 también nos dice que la muerte no es el final, hay una vida futura. Y casi que uno diría, la vida comienza ahí, en el momento en que el creyente sale de este cuerpo de muerte. Porque es que además la resurrección que nosotros esperamos tiene que ver, y lo dice, nos lo explica la palabra de Dios, tiene que ver con un nuevo cuerpo. La nueva vida que nosotros adquiramos no va a ser en un cuerpo como el que tenemos ahora. Dice la palabra de Dios que cuando llegue el momento de que el Señor venga por su pueblo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué dice? Los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que murieron antes, pues habrán resucitado primero. Y ellos recibirán un cuerpo diferente. Porque una de las características del concepto de alma que nos enseña la Biblia es que el alma el alma toma conciencia o tiene conciencia de su existencia cuando está asociado a un cuerpo. Cuando el alma no tiene un cuerpo, simplemente no está consciente. Por eso la palabra de Dios nos insta a no considera, enseña, manda, ordena, no consultar a los muertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que cuando le abrimos la mente a esas ideologías de que las almas de los muertos están conscientes en algún lado y mi abuelita me está cuidando desde los cielos o que yo tengo un ser muy querido que está pendiente y entonces me visita en ciertos momentos y me da consejos y me advierte y me dice, ahí bíblicamente nosotros sabemos lo que está pasando. Esas son puertas que le abren, esas son prácticas que le abren puertas a los demonios, ¿cierto? Y los demonios vienen ¿a qué? A engañar, a influir en las personas. Bíblicamente uno tiene que entender ahora que estamos hablando de esto de resurrección, que tiene que ver con la resurrección es para vida eterna, la resurrección tiene que estar conectada con el plan de Dios, con el reino de los cielos. Entender algo, que cuando el alma no está en el cuerpo, no tiene conciencia, está esperando. La Biblia lo presenta como que está durmiendo el sueño de los justos y será despertado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando anunció que iba a ir a resucitar a Lázaro? Le dijeron, es que él ha muerto. Él dijo, no, no está muerto. Esta muerte no es para desgracia, pues, es para que sea glorificado el nombre de Dios. O dijo, voy a ir a despertarlo, ¿cierto? Porque ese es el sentido y lo que uno debe tener claro con respecto a la resurrección. La resurrección en la que ciframos nuestra fe implica que el alma, cuando está por fuera del cuerpo, simplemente queda sin conciencia y está esperando, está guardada, pero no está activa, no está pendiente, no está consciente, no está disfrutando de los placeres del reino de los cielos. No, eso no dice. ¿Al cielo iremos cuándo? Al cielo iremos después de que se establezca el reino. Y primero, antes de que las almas vayan al cielo, tiene que venir el Señor. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pero hay una doctrina que se ha metido incluso en el pensamiento de los cristianos, donde pues uno lo dice, ¿cierto? Como un aliciente. Ay, sí, murió un ser querido. Está en la presencia de Dios. Todavía no. La palabra de Dios dice que primero tiene que ocurrir esto, que lo que acabamos de leer, así como lo vieron irse, así mismo lo verán venir. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo de establecer el reino, cuando tengan que ser resucitados para vida eterna, levantados para vida eterna. Y otros resucitarán para muerte eterna, que fue lo que vimos en la respuesta aquí arriba. Número 5. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo.
La resurrección de Jesucristo es la base de un testimonio comprobable de los creyentes en Jesucristo hacia el mundo. Sí, perdón. ¿Y la cuarta qué? Ay, me salté la cuarta, gracias. El poder que hizo volver a la vida de Jesús está a nuestra disposición para dar vida a nuestro ser espiritualmente muerto. ¿A qué poder? Ahí yo resalté, el poder que hizo volver a la vida a Jesucristo está a nuestra disposición. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Para vivificar ¿qué? El espíritu, nuestra conciencia espiritual, para dar vida a nuestro ser que espiritualmente está. Este es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo, claro. Y hay que ir, vuelvo a retomar lo que les decía ahora. El Señor Jesucristo tenía autoridad, porque Él lo dijo, para volver a tomar su vida. Él les dijo a los apóstoles, yo tengo potestad para entregar mi vida y para volverla a tomar, ¿cierto? Pero Él no la tomó. Fue el Padre quien lo resucitó. Fue el Padre quien mediante el poder, mediante su poder y mediante el Espíritu Santo, que es quien obra esos actos sobrenaturales, le dio, le llamó para resurrección, ¿cierto? Ese mismo poder está a nuestra disposición en Jesucristo, por supuesto. ¿Para qué? Para vivificar nuestro espíritu. Dice ahí que está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque mientras estemos en este cuerpo, tenemos una condena, como dijo Pablo, este cuerpo de muerte. Y tenemos esa tendencia y tenemos esa debilidad. Por eso, hijitos de Dios, por eso es que nosotros no tenemos autoridad para, eh, para excluir a nadie, porque nosotros mismos no podemos excluir. Nos dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, afírmese más. Mire que no lo engañen. Por eso es que es tan bonito dedicar nuestro tiempo a hacer estos estudios profundos, porque esto es nuestro escudo cuando venga el engaño. Y quizás no sea nuestro escudo, miremoslo como un poquito más saliéndonos de nosotros mismos. Si el Señor nos quiere usar para motivar, para ayudar, para echarle la mano a alguien, para que está siendo engañado, el poder de Dios nos va a usar para compartir el mensaje y ser ese instrumento de bendición para que alguien vuelva a la vida espiritualmente. ¿Sí? De manera que ese poder de la resurrección para eternidad está a nuestra disposición y tiene que ver con la administración de lo que nos hablaba Ana en el tema de ayer, ¿cierto? Como fieles administradores tenemos que servir a todos. Nosotros no discernimos a quién. A todo el que se presente por allí por delante, no le mire, no le mire, sírvale, porque esa es la condición del Señor. La iglesia del Señor es universal, no está sectorizada, no está denominada, no es para los de la iglesia de tal denominación, ¿no? La iglesia de Jesucristo es universal. Y ahí hacia eso tenemos que tender. Número 5. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Ya lo he hablado muchísimo. Jesús es más que un líder humano. Él es quien dijo que era, el Hijo de Dios. Entonces, esta reflexión del 28:6 me pareció muy importante, sumamente importante, porque es la base de nuestra esperanza, lo que se llama por qué somos cristianos y qué esperamos como cristianos y en qué basamos nuestra bendita esperanza en esto. Y cuando estemos en un proceso difícil o ante una muerte inminente, si tenemos la posibilidad de pensar en algo, pensemos en esto, para que entonces exclamemos, como nos lo estaba presentando ahora, eh, esas reflexiones que vimos, nuestras últimas palabras, que sean algo así como que procedo a entregar mi vida o a dejar que se vaya mi vida como un niño que está a punto de salir a recreo, con esa alegría y con ese entusiasmo, ¿cierto? 28:6. Vemos que esto es que Mateo 28:6. Lo vamos a mirar para que entremos al audio que les dije que les tengo. Y seguimos, mira, el tema de la resurrección es sumamente importante.
Yo no creo que esto pueda salir en dos reuniones, en dos estudios, porque es tan profundo, porque es el fundamento de nuestra fe, por Dios. Eso es lo que le da, digamos, que cuerpo y propósito a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. 28:6 dice, pero tú, cuando ores, ¿estoy bien? Mateo 28. No, estoy mal. Mateo 28, yo cogí otro, perdónenme. Estoy aquí brincando como un canguro. Mateo 28. A ver si usted lo tiene ahí, ya lo está buscando. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Ay, Bueno, yo lo voy leyendo mientras lo encuentras ahí. por Dice, favor, estoy aquí. no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Ujú, muy bien. Ahí terminaste. Ahí está todo el tema de lo que hemos hablado, ¿cierto? La piedra fue corrida para que nosotros podamos entrar, para que pudiéramos entrar, la humanidad pudiera entrar a ver, a confirmar, vean, Él ya no está aquí, Él cumplió lo que les prometió. Ahora dice, ha resucitado como dijo que sería, vengan, vean, compruébenlo, miren que el cuerpo ya no está. Este milagro, es lo más grande que ha ocurrido en esta tierra, ¿cierto? Porque este hecho es mucho más importante que el arca de Noé, que fue la salvación para, ¿para quién? Para los únicos justos de aquel momento. Esto es lo más extraordinario que ha ocurrido en este mundo, porque por medio de este momento, de este acto, se confirma y se garantiza la esperanza de lo que va a pasar con tu alma, con tu vida y conmigo en la eternidad. Por eso a mí me parece tan lindo y tan profundo. Bueno, eh, ¿alguna pregunta hasta aquí? Quedamos entonces en el 3, ¿verdad? Y vamos a entrar en el 4. ¿Estamos de acuerdo? Para yo dejar aquí marcadito y la próxima reunión continuamos en el numeral 4. Voy a colocarles entonces este material de esta página que yo a veces la consulto, se llama God Questions, y trata los temas de una manera bien interesante. Quiero que lo escuchen. Bueno, aquí les dejo por si ustedes lo quieren ver después. La página se llama godquestions.org. Buscan la versión en español y ahí pues pueden escribirle el título de este tema es Resucitados de entre los muertos. ¿Ok? Yo me imagino que al ponerlo aquí ustedes lo van a escuchar. Díganme si sí o no. ¿Cuántas personas resucitaron de entre los muertos en la Biblia? Sí lo escuchan, ¿verdad? Sí, ¿Se escucha bien o mal? Bien. Ok, entonces aquí se los dejo para que lo disfruten. La Biblia registra varios relatos de resurrección. Cada vez que una persona resucita de entre los muertos, constituye un extraordinario milagro que demuestra que Dios, quien es la fuente de la vida, tiene la capacidad de dar vida a quien quiera, incluso después de la muerte. Las siguientes personas resucitaron de entre los muertos en la Biblia. El hijo de la viuda de Serepte, Primero de Reyes 17:17 al 24. El profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepte. Elías se hospedaba en una habitación de la casa de la viuda durante una grave sequía en el país. Durante su estadía, el hijo de la viuda enfermó y murió. Sumida en su dolor, la mujer llevó el cuerpo de su hijo a Elías, suponiendo que su presencia en su casa había provocado la muerte de su hijo como un juicio por su pecado en el pasado. Elías tomó al niño muerto de sus brazos, fue a la habitación en la que se encontraba y lloró: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 21. Elías se tendió sobre el niño 3 veces mientras oraba, y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Versículo 22. El profeta llevó al niño a su madre, que se sintió llena de fe en el poder de Dios a través de Elías. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Versículo 24. El hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes 4:18 al 37.
El profeta Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita. Eliseo se alojaba habitualmente en Sunem, en una habitación que la mujer y su marido habían preparado para él. Un día, mientras Eliseo estaba en el monte Carmelo, el pequeño hijo de la pareja murió. La mujer llevó el cuerpo de su hijo a la habitación de Eliseo y lo puso en la cama, versículo 21. Luego, sin siquiera decirle a su marido lo que había sucedido, partió hacia el Carmelo para encontrar a Eliseo, versículos 22 al 25. Cuando lo encontró, le suplicó que fuera a Sunem. Eliseo envió a su siervo, Giezi, delante de ellos con instrucciones de poner el báculo de Eliseo en el rostro del niño, versículo 31. Tan pronto como Eliseo y la mujer sunamita llegaron a su casa, Eliseo fue a la habitación donde estaba el niño, cerró la puerta y lloró. Luego se acostó sobre el cuerpo del muchacho, y el cuerpo comenzó a calentarse, versículo 34. Eliseo se levantó, se paseó por la habitación y se tendió de nuevo sobre el cuerpo. El niño estornudó 7 veces y despertó de la muerte, versículo 35. Después, Eliseo entregó al niño, de nuevo con vida, a su agradecida madre, versículos 36 al 37. El hombre que resucitó en la tumba de Eliseo, Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Eliseo está relacionado con otra resurrección que ocurrió después de su muerte. Tiempo después de que Eliseo muriera y fuera enterrado, unos hombres estaban enterrando otro cuerpo en la misma área. Los que estaban cavando la tumba vieron que se acercaba una banda de asaltantes moabitas y, en lugar de arriesgarse a un encuentro con los moabitas, arrojaron el cuerpo del hombre a la tumba de Eliseo. La escritura registra que, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, versículo 21. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 17. Esta es la primera de las resurrecciones que Jesús realizó. Cuando el Señor se acercó a la ciudad de Naín, se encontró con un cortejo fúnebre que salía de la ciudad. En el ataúd iba un joven, hijo único de una viuda. Cuando Jesús vio la procesión, el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores, versículo 13. Jesús se acercó, tocó el ataúd y le habló al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Versículo 14. Obedeciendo la orden divina, se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, versículo 15. El luto se convirtió en asombro y alabanza, Dios ha visitado a su pueblo, dijo la gente, versículo 16. La hija de Jairo, Lucas 8, 40 al 56. Jesús también mostró su poder sobre la muerte al resucitar a la joven hija de Jairo, un líder de la sinagoga. El Señor estaba rodeado de multitudes cuando Jairo se acercó a él, rogándole que visitara su casa y sanara a su hija moribunda de 12 años, versículos 41 al 42. Jesús comenzó a seguir a Jairo a su casa, pero en el camino un integrante de la casa de Jairo se les acercó con la triste noticia de que la hija de Jairo había muerto. Jesús habló a Jairo dándole palabras de esperanza, no temas, cree solamente, y serás salva, versículo 50. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús tomó a los padres de la niña, Pedro, Jacobo y Juan, y entró en la habitación donde yacía el cuerpo. Allí, él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, versículos 54 al 55. Jesús y sus discípulos se fueron y dejaron a la niña resucitada en compañía de sus padres que se quedaron atónitos. Lázaro de Betania, Juan 11. La tercera persona que Jesús resucitó de entre los muertos fue su amigo Lázaro. A Jesús le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no fue a Betania a sanarlo. Por el contrario, dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 4. Unos días después, Jesús dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto, pero que había prometido una resurrección. Voy para despertarle. Versículo 11. Cuando Jesús llegó a Betania, 4 días después de la muerte de Lázaro, las desconsoladas hermanas de Lázaro saludaron a Jesús con las mismas palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículos 21 y 32.
Jesús, dirigiéndose a Marta, prometió resucitar a Lázaro de entre los muertos, versículo 23, y se proclamó a sí mismo como la resurrección y la vida, versículo 25. Jesús pidió ver la tumba. Cuando llegó al lugar, mandó remover la piedra del sepulcro, versículo 39, y oró, versículos 41 al 42, y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 43. Tal como había prometido Jesús, el que había muerto salió, versículo 44. El resultado de este milagro fue que Dios fue glorificado y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, versículo 45. Otros, sin embargo, se negaron a creer en Jesús y conspiraron para destruir tanto a Jesús como a Lázaro, Juan 11:53, 12:10. Varios santos en Jerusalén, Mateo 27 horas y 50 minutos al 53. La Biblia menciona algunas resurrecciones que ocurrieron de forma masiva en la resurrección de Cristo. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, versículos 51 al 52. Esas tumbas abiertas permanecieron abiertas hasta el tercer día. En ese momento, muchos cuerpos de santos se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, versículos 52 al 53. El día en que Jesús resucitó, estos santos también resucitaron y se convirtieron en testigos en Jerusalén de la vida que solo Jesús puede dar. Tabita, Hechos 9:36 al 43. Tabita, cuyo nombre griego era Dorcas, era una creyente que vivía en la ciudad costera de Jope. El apóstol Pedro fue quien la resucitó. Era conocida porque abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, versículo 36. Cuando murió, los creyentes de Jope se llenaron de tristeza. Colocaron el cuerpo en una sala y enviaron a buscar a Pedro, que estaba en la cercana ciudad de Lida, versículos 37 al 38. Pedro llegó enseguida y se reunió con los discípulos de Jope, quienes le mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos, versículo 39. Pedro hizo salir a todos de la sala y oró. Luego, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, versículos 40 al 41. Los creyentes, llenos de alegría, recibieron a su amiga resucitada, y la noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. Como resultado, mucha gente creyó en el Señor, versículo 42. Eutico, Hechos 27 al 12. Eutico era un joven que vivió, y murió y volvió a vivir, en Troas. El apóstol Pablo lo resucitó de entre los muertos. Los creyentes de Troas estaban reunidos en un aposento alto para escuchar al apóstol. Como Pablo iba a salir de la ciudad al día siguiente, habló hasta altas horas de la noche. Uno de los presentes era Eutico, que estaba sentado en una ventana y, por desgracia, se quedó dormido. Eutico se resbaló por la ventana y cayó del tercer piso y murió, versículo 9. Pablo bajó y se echó sobre él, y lo abrazó, versículo 10. Eutico volvió a la vida, subió y comió con los demás. Cuando la reunión se terminó al amanecer, llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados, versículo 12. Jesús, Marcos 16, 1 al 8. Por supuesto, cualquier lista de resurrecciones en la Biblia debe incluir la resurrección de Jesucristo. Su muerte y resurrección son el punto central de las Escrituras y los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. La resurrección de Jesús se diferencia de las demás resurrecciones de la Biblia en un aspecto muy notable. La resurrección de Jesús es la primera resurrección permanente. Todas las demás resurrecciones de la Biblia fueron temporales, puesto que los resucitados volvieron a morir. Lázaro murió 2 veces, Jesús resucitó para no volver a morir. De este modo, Él es las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. La resurrección de Jesús nos justifica, Romanos 4:25, y nos asegura la vida eterna, porque yo vivo, vosotros también viviréis, Juan 14:19. Bueno, ¿cómo les pareció?
Interesante. Interesante, ¿cierto? Sí, no Eh, sabía que habían tantos. es que no se pueden contar, porque uno puede decir, a ver, Elías, 1, 2, 3, 4, Aquí yo puse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, y cuando llegamos a las tumbas que se abrieron, ahí se pierde la cuenta, porque no tenemos tiempo. Entonces, wow. Mire, pero qué lindo poder entender nosotros esto, ¿cierto? Que la resurrección del Señor Jesús es única, es permanente, toda resurrección tiene que tener conexión con la promesa de Dios, con el plan de Dios. De lo contrario, no podemos darle crédito. Ojo con esto. Ustedes saben que el anticristo va a venir con poder y va a hacer cosas increíbles. Aún está profetizado que él recibirá una herida de muerte, pero después se va a volver a presentar, a manera de que resucitó y entonces él es el Mesías y bueno, ¿ok? Por todo eso, es importante y me parece importante que escucháramos todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos respecto a resucitaciones y en mi aprehensión, mi enseñanza personal, entonces yo cambio el nombre, aunque la Biblia lo tradujeron como resurrección de Lázaro, resurrección de Tabita, resurrección por medio de yo le coloco milagros de volver a la vida. Fueron milagros de personas que volvieron a la vida. Pero el concepto de resurrección para mí se queda como únicamente la de Jesucristo, es la primera que ha ocurrido y en la que confío y la que digamos que se constituye como la base de mi fe. Hacer esa claridad, ¿no? Que todas las otras resurrecciones pues son simplemente milagros eh, que tenían un propósito, respaldar la autoridad de la enseñanza que estaba dando aquella persona por medio de cual se dio, que no son cualquier persona, es Elías, Eliseo, es el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Y los milagros que él hizo es Pedro y es Pablo, no hay más. Por medio de nadie más se hicieron según lo que acabamos de leer. Entonces, pues esto creo que nos va dando un contexto muy bonito, un sustento teórico, bíblico muy importante para de pronto poder enseñar a otras personas que todavía comen cuento de eso, de que el alma puede volver y entonces la transmutación y toda esa filosofía más bien como griega, eso es una herencia de una doctrina griega, del pensamiento de que el alma puede existir sin el cuerpo. Familia, dejemos ahí. El Señor los bendiga rica y abundantemente. Un voluntario para que cierre este tiempo hermoso que tuvimos en oración. Hello. ¿Me quedé solo? Ok, yo, okay, yo cierro entonces en oración. Gracias, amor. Ok, bueno, entonces pues vamos a darle gracias a Dios por permitirnos aprender cada día más de su palabra, aprender lo que sus enseñanzas siempre nos están allí escritas y que podemos profundizar cada día más en este estudio bíblico. Te damos gracias, Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el que de verdad murió allí en la cruz, dio su vida, la entregó todo por cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, porque pues nos enviaste a nuestro Señor Jesucristo para que todos entendiéramos el momento de la resurrección, ese momento donde pasamos a la vida eterna, pasamos allí a estar en tu presencia. Señor, gracias, Papito Dios, por este momento tan maravilloso, por estas enseñanzas. Entendemos que todas las otras resurrecciones o que todo lo que ocurrió y lo que aprendimos hoy, pues han sido para ver el poder de Dios reflejado a través del Señor Jesucristo y a través de los discípulos que el Señor Jesús pues les enseñó. Por eso, Papito Dios,
Gracias por este tema tan maravilloso. Bendice a nuestro líder que siempre trae las enseñanzas de la palabra, oh Dios, y que cada día profundizamos más y más y que nos sentimos muy felices de poder apartar este tiempo para aprender más. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a todos ustedes, los quiero mucho y nos vemos el sábado. Amén. Amén. Tengan buena noche. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo sigue Adriana, Juli? Bueno, pues muy delicada. Mandaron ahorita un